Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberos conectado a este evento de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica que realizamos, digamos, dentro de las actividades del grupo de trabajo de cáncer de mama. En la tarde de hoy vamos a tocar una serie de aspectos que tienen que ver con los inhibidores de ciclina, pero más que insistir en determinados puntos que ya conocemos sobre eficacia, toxicidad, etcétera, vamos a tratar sobre todo aspectos de carácter práctico, que tienen que ver con la posibilidad de acceder al tratamiento, con los problemas que podemos tener en este acceso y un poco con la realidad de nuestra práctica clínica. Quiero agradecer a nuestros compañeros que han accedido a estar con nosotros. Quiero, por supuesto, agradecer a Pfizer el haber tenido la amabilidad de contar con la SAON para organizar este evento que tendrá varias ediciones en diferentes provincias y, como he dicho, estoy muy contento de estar con todos vosotros, muy contento de que estéis con nosotros y también me gustaría agradecer al doctor Rubén del Toro, que va a ser el moderador de toda la reunión, que haya accedido a participar con nosotros en este encuentro. En este caso, además, Rubén es el coordinador del grupo de trabajo de cáncer de mama de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Espero que os sirva esta tarde, este tiempo que vamos a estar juntos y que hagáis preguntas y que sea un debate interesante y, como siempre, fructífero para todos nosotros. Muchas gracias y cuando quiera, Rubén. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, doctor Ruiz, y a Pfizer, por supuesto, por la oportunidad a través de nuestra sociedad andaluza de poder compartir la experiencia y este otro punto de vista como más real, más cotidiano en nuestra labor y contando además con doctores tan importantes para Andalucía en cáncer de mama como el doctor Baena, el doctor Badio y la doctora Chavarría. Sin más, después ampliaremos con el debate y las preguntas que a través de la web queráis hacerlo a través de nuestro programa y al final podremos debatir. Voy a dar paso ya al doctor Baena para iniciar ya la primera presentación, que se titula la experiencia en vida de ciclina, ¿cuál es el acceso real a los inhibidores de ciclina en Andalucía? Así que, doctor Baena, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, agradecer la invitación a los patrocinadores y organizadores de este evento sobre experiencia en la vida real de los inhibidores de ciclina y voy a desarrollar el tema de cuál es el acceso real a los inhibidores de ciclina. En primer lugar, quería introducir diciendo que el cáncer de mama hormonosensible y HER2 negativo es el subtipo de cáncer de mama más prevalente en la población y en el contexto metastásico la hormonoterapia es la base de su tratamiento. La aprobación de los inhibidores de quinasas dependientes de ciclina 4 y 6, como ustedes saben, en estas pacientes, pues ha supuesto una mejora por su eficacia y en general por su manejable toxicidad. Brevemente les comento que las indicaciones aprobadas de los diferentes inhibidores de ciclina, que son en realidad estas indicaciones las que utilizamos en el mundo real. Bien, palbociclib está indicado en mujeres posmenopáusicas con este tipo de cáncer de mama, avanzado y metastásico, combinado con un inhibidor de aromatasa en primera línea o bien con fulvestrant tras progresión a la terapia endocrina estándar. En mujeres premenopáusicas es necesario pues, convertirla en menopáusica con castración. La eficacia a estas indicaciones de palbociclib, como ustedes saben ya, pues se fundamentan en los resultados de los ensayos Paloma 2 en primera línea, donde se demostró un beneficio significativo de la supervivencia libre de progresión, en el ensayo Paloma 3 en pacientes en progresión, en
conjunción con fulvestrant, donde se demostró un beneficio y también significativo en supervivencia libre de progresión y una mejora no estadísticamente significativa de la supervivencia global, sobre todo en pacientes con hormonosensibilidad previa. Y en general el tratamiento fue seguro y bien tolerado, siendo la neutropenia el efecto adverso más común. El otro inhibidor de ciclina, el ribociclib, está aprobado en este caso en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama hormonosensible y HER2 negativo, localmente avanzado o metastásico, combinado con un inhibidor de aromatasa o con fulvestrant en primera línea o bien tras un tratamiento hormonal previo. Igualmente, es necesario la castración en mujeres premenopáusicas. Fundamentado en el ensayo MONALISA 2, donde se demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión, en el ensayo MONALISA 7, en pacientes premenopáusicas y perimenopáusicas, donde hubo un beneficio significativo en supervivencia libre de progresión y también de la supervivencia global, y el ensayo MONALISA 3, que incluyó una variedad más heterogénea de pacientes, incluían también hombres, bien sin tratamiento hormonal previo, solo o una línea hormonal previa, en combinación con fulvestrant. Se demostró un beneficio significativo en supervivencia libre de progresión y también en supervivencia global. El tercero de los inhibidores de ciclina aprobado en la práctica clínica es el abemaciclib, que tiene las mismas indicaciones que ribociclib, y su aprobación está fundamentado, como ustedes ya saben, en los ensayos MONARCH. La eficacia en primera línea de abemaciclib demostró un beneficio significativo en supervivencia libre de progresión, y en segunda línea, en el ensayo MONARCH 2, junto con fulvestrant, demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión y global. Estas son las indicaciones aprobadas en el mundo real, fundamentado en los ensayos clínicos, pero la utilización de los inhibidores de ciclina en el mundo real también ha sido estudiado. Aquí os presento una serie de estudios, no ensayos clínicos, sino de utilización en la práctica clínica del mundo real. Como vemos, el primero, el estudio IRIS, en pacientes americanos, el tratamiento de palbociclib en combinación con inhibidores de ciclina o fulvestrant demostró una eficacia favorable en términos de tasa de supervivencia y sin progresión, aunque es necesario más seguimiento para, en el mundo real, saber qué ocurre con un seguimiento más prolongado. El estudio RENATA es otra evidencia en el mundo real del uso de palbociclib en población latinoamericana. Encuentra también resultados similares a los obtenidos en los ensayos clínicos. El tercer estudio del mundo real que le presento es el estudio Polaris, de los cuales todavía no hay resultados. Es un estudio prospectivo que se está llevando a cabo, muy ambicioso, porque quiere conocer el uso de palbociclib en la clínica habitual, los resultados asociados a la secuenciación del tratamiento en un entorno avanzado metastásico, la calidad de vida, evaluaciones geriátricas. Se hará también un estudio genómico del tumor y identificará claramente en el mundo real los beneficios y los efectos secundarios en las diferentes líneas de tratamiento y sus conjuntos de pacientes. Más estudios en el mundo real, este de Kovacs, es un autor que publicó que incluso en el mundo real el tratamiento mostró beneficio clínico, sobre todo en primera línea. Los griegos, este autor, Fruncilla, también ha publicado sus resultados con conclusiones equiparables a las de los ensayos clínicos. Este último estudio encuentra, es un estudio americano, es una recogida de datos de la historia digital de los pacientes americanos, el estudio Flatiron, y evaluará también los resultados en el mundo real. Como vemos, estos estudios encuentran pues, resultados de eficacia y de toxicidad equiparables a los de los ensayos clínicos. Sin embargo, hay también algunos estudios en el mundo real discordantes con los resultados positivos de los ensayos clínicos. Por ejemplo, este primero que ven aquí
pues se encuentra que en el mundo real tienen un perfil de toxicidad similar, pero una mayor incidencia de interrupción del tratamiento en comparación con los ensayos aleatorizados. Y su efectividad en pacientes pretratadas en múltiples líneas se reduce. Otro estudio del mundo real que encuentra que los resultados no son similares a los de los ensayos son este segundo, en el que vemos que la efectividad de estos fármacos, ribociclib, palbociclib, abemaciclib, es subóptima. Y esta falta de eficacia, de efectividad, pues se ve influenciada por parámetros como son la adherencia de las mujeres a este tratamiento, o factores sociodemográficos, o el perfil de los efectos secundarios. Es decir, estos son factores que influyen en los resultados subóptimos en el mundo real. Voy a comentarles ahora, y esto ya es de mi cosecha, por qué creo yo que las pacientes pueden no acceder a los inhibidores de ciclina en combinación con hormonoterapia en el día a día, en el mundo real de la práctica clínica. Pues, en primer lugar, quiero comentarles la decisión de la paciente. Todos conocemos el perfil de paciente incumplidora. Son pacientes indisciplinadas, que no siguen las recomendaciones que le hacemos. Sin duda, muchas veces hay un sustrato de trastornos mentales que está influyendo. También conocemos todos los que vemos pacientes, pues sabemos que hay pacientes seguidoras de medicina alternativa y que abandonan el tratamiento convencional. Por último, pacientes con nivel socioeconómico bajo también pueden tener un acceso menor a estas innovaciones terapéuticas. Todos conocemos la paciente que no acude a consulta porque dice incluso no tiene dinero para pagar el autobús para venir al hospital. Y mucho más, pues, si es una mujer indígena. En segundo lugar, me gustaría comentar algo sobre el empleo de la quimioterapia. Creo que este es un motivo también para que las mujeres no tengan acceso a inhibidores de ciclina junto con la hormonoterapia. ¿Por qué? Porque el oncólogo les propone quimioterapia en primera línea en vez de hormonoterapia. Y en realidad hay datos para, en este subgrupo de pacientes, proponer la hormonoterapia como tratamiento de elección en primera línea. Aquí pueden ver los forest plot de esta revisión sistemática, metaanálisis, que se ha publicado recientemente en JAMA, en el que podemos comprobar cómo, tanto a nivel de supervivencia global, hay un beneficio significativo, en supervivencia libre de progresión también, y en tasa de respuesta igual. Este beneficio demostrado no quiere decir que vaya a ser superior a la quimioterapia, pero tenemos también algunos datos que nos hacen posicionar a la hormonoterapia como la primera línea de tratamiento en este subgrupo de cáncer de mama. En este estudio, el estudio de Lovesund, en Holanda, pues se vio como hasta un 22% de las mujeres no recibió para este tipo de cáncer de mama la quimioterapia, sino la hormonoterapia, sino la quimioterapia. Y cuando se hizo un comparativo entre las que habían recibido como primer tratamiento la quimioterapia y la hormonoterapia, incluso después de ajustar por factores pronósticos conocidos, pues la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global fueron significativamente peores en las pacientes que empezaron la quimioterapia. Este es otro estudio publicado en Debrez, en el que, considerando los datos de este estudio en la vida real, los clínicos prefirieron la quimioterapia como primera línea en el 38% de las pacientes. Y la edad y las localizaciones metastásicas fueron los parámetros que más influenciaron esta elección. La quimioterapia, sin embargo, no mejoró los resultados en comparación con la terapia endocrina, como tratamiento de primera línea en este subgrupo de pacientes. Por último, la revisión Cochrane hace una revisión sistemática de la quimioterapia sola versus la hormonoterapia sola para el cáncer de mama metastásico y encuentra que en 6 estudios analizados no hubo diferencia
significativas para la supervivencia global. Sí hubo una mejor tasa de respuesta para las pacientes tratadas con quimioterapia, aunque en los 2 ensayos más grandes se encontraron resultados opuestos. Y en cuanto a la toxicidad y a la calidad de vida, hay poca información disponible sobre acontecimientos adversos y calidad de vida. La toxicidad estaba aumentada en las pacientes tratadas con quimioterapia, sobre todo las náuseas, vómitos y alopecia, y en 3 de 7 ensayos que incluyeron aspectos de la calidad de vida, los resultados fueron discordantes. La conclusión de la revisión Cochrane es que en las pacientes con cáncer de mama metastásico, donde se dispone del resultado de receptores hormonales, se recomienda tratar primero con hormonoterapia en lugar de quimioterapia, a menos que la enfermedad sea de rápida progresión. Otros factores que creo que influyen en el acceso real a inhibidores de ciclina es la comorbilidad de las mujeres. Si se trata de una paciente con enfermedades graves, incapacitantes, el oncólogo puede no indicar inhibidores de ciclina. En mi experiencia, fundamentalmente, se debe a que se tratan de pacientes que están incapacitadas, con dificultad para acceder, para moverse de forma ambulatoria. Y entonces el tratamiento puede no indicarse. La edad, más que por la edad, en realidad son las comorbilidades que suponen la edad avanzada, más que la edad, porque como saben, en los ensayos clínicos que antes he comentado había participación de hasta mujeres de hasta 92 años y un buen número de octogenarias. En cuanto a las interacciones medicamentosas, la he puesto aquí porque pienso que también están relacionadas con las enfermedades, con la comorbilidad, con las enfermedades concomitantes. Una paciente que tiene un montón de comorbilidades tiene también una plurimedicación y esto puede condicionar interacciones medicamentosas, aunque la ficha técnica de los diferentes inhibidores de ciclina no se recomienda no indicar, contraindicar uno de estos inhibidores de ciclina por las interacciones medicamentosas. Lo que sí se recomienda es utilizarlo con cuidado o reducir la dosis. Sabemos que algunas veces pueden acontecer toxicidades graves, sobre todo cuando los fármacos acompañantes son inhibidores del citocromo, porque se incrementan los niveles y se incrementa la toxicidad. Todos tenemos la experiencia de las hepatitis tóxicas y algunas veces en relación a interacciones medicamentosas. Los hombres pueden también ver mermado el acceso a los inhibidores de ciclina porque estaban infrarrepresentados en los ensayos clínicos. Quitando el Monalisa 3, los demás creo que no incluían hombres. Precisamente en el Monalisa, no, 3, no. Un subgrupo de pacientes del estudio Compliment eran hombres y fueron analizados para ver los resultados. Como saben, el tratamiento era ribociclib, letrozol y goserelina. Y pues se ve que la seguridad y la tolerancia pues es similar a la reportada en mujeres. La mayoría de los efectos adversos fueron de grado 1 o 2. El 50% requirieron reducción de dosis o interrupción debido a efectos adversos. El 10% discontinuaron el tratamiento. Los datos de eficacia no fueron maduros y que yo sepa no he encontrado resultados más avanzados para saber eficacia, ¿no? Para terminar, las toxicidades previas, si hemos visto una toxicidad grave, amenazante de la vida con los inhibidores de ciclina en primera línea, pues lógicamente su empleo en segunda línea cuando la enferma progrese, pues habrá que pensárselo mucho y puede ser un motivo también de no acceso en el mundo real a este tratamiento. Por último, me quiero referir al acceso al fármaco y las trabas burocráticas. Les voy a poner el ejemplo de mi hospital. Cuando la Comisión Central de Armonización del Medicamento, la COCOA, aprobó palbociclib y ribociclib, entendíamos que podíamos utilizarlo libremente según nuestro criterio, siempre siguiendo las indicaciones aprobadas, claro. Pero en nuestro hospital nos decían que no, que a pesar de que estaba aprobado por la Comisión Central,
que teníamos que seguir haciendo un informe, pedirle a la Comisión de Farmacia Permanente y tener el visto bueno de la dirección. Esto es una traba clara. Nos negamos porque tenemos la aprobación de Sevilla y aceptaron, lo estamos utilizando. Pero ¿qué ocurre cuando se aprobó el siguiente fármaco, el abemaciclib? Pues que como el abemaciclib no estaba incluida en esta aprobación de la Comisión Central, pues nos piden, pues eso, informe, Comisión de Farmacia Permanente y visto bueno del director. Esto supone sin duda una traba burocrática que puede impedir el acceso real de este fármaco. Por último, quiero comentarles que en Andalucía ya se ha puesto en marcha este registro retrospectivo en el mundo real de pacientes con este tipo de cáncer de mama y con la hipótesis de confirmar que los resultados obtenidos en los estudios que dieron la aprobación a los inhibidores de ciclina se reproducen en la práctica clínica habitual y con objetivo de comparar las características clínicas y demográficas de estas pacientes en tratamiento con y sin inhibidores de ciclina. Aquí podemos entonces tener unos datos reales de cómo son estas pacientes que no han recibido inhibidores de ciclina y los motivos. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Baena, por tu exposición. Yo creo que es algo diferente, que nos ha llevado un poco hacia de los ensayos clínicos a los que estamos acostumbrados a la vida real, que realmente es lo que más nos interesa. Y bueno, a la sala quería transmitirle que cuando quieran pueden hacer, como saben, preguntas a través de la aplicación y se la traslado al doctor Baena si están interesados. Quería, de todas formas, preguntarte, bueno, has hablado de varios ensayos en vida real, ¿no? El IRIS, el Renata, Polaris, ¿no? Y ahora más recientemente, el Flatiron, ¿no? El Flatiron, perdón, que está haciéndose en Estados Unidos, ¿no? A través de ensayos de historias clínicas y tal. Me gustaría saber qué valor le das a estos ensayos en vida real, si crees que nos condicionaría o no nuestra práctica, si debe de condicionarnos, si es generador de hipótesis, si simplemente lo que hace es confirmar los ensayos o si crees realmente que puede tener un peso a la hora de que nosotros decidamos por algo en función de estos ensayos. Porque están en auge últimamente, parece que el Big Data se nos está imponiendo y quiero saber a ver qué piensas de la evidencia que nos puede aportar este tipo de ensayos. Bueno, son estudios de la vida real. Yo no les concedo el valor de un ensayo clínico aleatorizado, pero sí que tienen su valor, sobre todo cuando encontramos resultados en la vida real que no concuerdan con los ensayos clínicos. He comentado un par de ellos en los que los resultados no son, los resultados de eficacia y de toxicidad son comparables a los de los ensayos clínicos, sino que encuentran algunas diferencias, más toxicidad, menos adherencia de los pacientes. El estudio de vida real que se va a llevar a cabo en Andalucía, yo creo que es muy interesante porque nos puede dar un motivo real de por qué las pacientes no acceden a este tratamiento, cuando analicemos el subgrupo de las mujeres que no acceden a inhibidores de ciclina. Entonces, pues bueno, tiene su utilidad. Y en realidad los ensayos de fase 4, porque estos ensayos serían de fase 4, pues son muy útiles porque podemos encontrar toxicidades inesperadas. Nosotros no tenemos Big Data, tenemos Small Data. Y en nuestras pacientes, en nuestro pequeño grupo de pacientes, pues encontramos que, oye, que hay algunas pacientes que están teniendo unas toxicidades inesperadas graves. Es importante comunicar estos acontecimientos adversos graves que ocurren en la práctica diaria, porque de esta forma se pueden identificar datos tóxicos que no han sido hallados en los ensayos clínicos. Y sí, sobre todo quería preguntarte sobre el Flatiron, por ejemplo, sí que tiene un software, que no recuerdo ahora cómo se llama, que lo que hace es la aleatorización retrospectiva de los pacientes en base a diferentes variables que analiza, con los que censura o no en función de, y hace grupos y
y variables como si fuera un ensayo randomizado previamente. Sí, pero es un estudio del mundo real. El Flatiron en realidad es la historia digital americana. Eso es, pero para hacer brazos, ¿no? Para tratar de hacer después estudios de supervivencia, de comparativa, sí que usa esta herramienta, ¿no? Donde al menos chirría un poco, ¿no? El hecho de que censures pacientes que ya han sido tratados, ¿no? Después de, no sé si tú, no sé qué opinas de esa herramienta o si la conoces. En detalle no, sé que el Flatiron es la historia digital americana, pero no conozco en detalle lo que estás comentando. Lo que comenta Rubén, efectivamente, es que, bueno, yo es que me lo he tenido que estudiar un poco por otros asuntos, tiene que ver un poco con hacer algo parecido. Yo realmente el fondo del arma estadística no lo conozco, pero eso que se llama Propensity Score Index tiene que ver con que se haga algo no igual, pero parecido a una aleatorización. De manera que si se ven los datos que se obtienen antes de pasar el score, son de un tipo y, digamos, cambian en el sentido de parecerse o más o menos al ensayo cuando se le ha aplicado. Entonces, digamos, es como darle un poquito de carácter, si no de aleatorización, algo parecido. Es realmente lo más parecido a un ensayo, porque estoy totalmente con José Manuel, que no se pueden llamar ensayos, son realmente estudios de vida real, que más o menos algunos tienen un carácter, bueno, todos tienen un cierto carácter retrospectivo, y solamente este es el que tiene un poco ese matiz que le da un poco de valor, unido también a la dimensión inmensa de centros y de hospitales en los que se aplica, que también el volumen de pacientes, eso también le da un valor importante. En nuestro caso, en el caso de este protocolo andaluz que hemos iniciado, esto lo hemos cambiado un poco en el sentido de que hemos intentado que todos los centros andaluces tengan un número de pacientes para que no haya, digamos, sesgo de selección por determinadas características del centro, de una manera, si se quiere, artesanal, y también, por supuesto, como ha comentado nuestro amigo, el hecho de que haya un grupo de mujeres que no han recibido inhibidor de ciclina, que nos puede servir como un comparador de vida real, porque efectivamente son mujeres que en la vida real pues no han recibido el inhibidor de la ciclina, ¿no? Bueno, yo, si me permite, Rubén, me gustaría hacer un comentario. Me ha gustado mucho tu intervención, José Manuel. Yo me gustaría decir una cosa sobre el tema del acceso y de las pacientes. Es verdad que todos tenemos pacientes incumplidoras o, digamos, poco obedientes, ¿no? Pero yo creo que en general, yo creo que es así. Normalmente las mujeres, nuestras pacientes suelen ser más cumplidoras que las de otras muchas patologías. Yo quitaría posiblemente el grupo digamos, alternativo que existe, de mujeres, digamos, yo llamo ecopijas, muy de medicinas alternativas, muy de tal, que no quieren, bueno, ni quimio, ni hormona, ni nada, ¿no? Pero ese grupo aparte creo que en general es bastante cumplidora. Yo creo fundamentalmente que el problema en el acceso al fármaco, también cuidado las trabas burocráticas que la hemos tenido, que muchas veces también dependen del fármaco que haya en el hospital, que no se puede poner a más que uno porque no hay otro. Esas trabas que dice José Manuel las hemos pasado. El problema está, yo creo, en que fundamentalmente hay oncólogos de fe y hay oncólogos que le tienen fe a la monohormonoterapia hormonal y le dicen eso de que yo tengo una paciente que lleva 15 años con fulvestrant, yo también la tengo, y hay otro que te dice que es que la quimioterapia es muy buena, que quita muy rápido la enfermedad. Entonces, sigue habiendo compañeros así. Quizá a lo mejor no era en el ámbito que estamos hablando ahora mismo, que todos, bueno, de una manera u otra tenemos bastante experiencia en cáncer de mama, que ya pues lo tenemos claro, pero hay mucha gente, como decimos, que pues muchos oncólogos que son oncólogos que hacen mama, que hacen colon, que hacen ovario, que hacen otras patologías, y que es a lo mejor más sencillo pues prescribir una quimioterapia con antraciclina o sin antraciclina que explicar los detalles de ciclina. Yo creo que esta es realmente un poco la realidad, y si no tanto en Andalucía, posiblemente en determinadas partes de España que siga habiendo mucha cultura de quimioterapia. Sí, completamente de acuerdo. Lo que sí que es cierto que es difícil englobar, yo creo, dentro de un grupo la variabilidad que tenemos en el cáncer de mama, al fin y al cabo, porque claro, metemos en
en un mismo saco a las pacientes luminales, que serían las candidatas del tratamiento, cuando es un grupo muy, muy extenso y variable, ¿no? No es lo mismo una enfermedad luminal A con una enfermedad ósea con 70 años, ¿no? Que evidentemente que una chica de 40 años con un luminal B con 80% de K y 67, donde probablemente elegiríamos en función del volumen de enfermedad quimioterapia como primera. O sea, que realmente también el caso que tenga delante yo creo que influye en esto. También la experiencia, ¿no?, que vamos adoptando con la ciclina y la evidencia que nos van aportando los ensayos nos da más seguridad cada vez. Yo recuerdo que al principio cuando salieron yo no me atrevía a poner ciclinas a una paciente con enfermedad hepática importante. No sé si te pasaría lo mismo, José Manuel, pero ahora ya desde luego tengo mucha más seguridad de que quizás sea el tratamiento correcto para ella. Creo que he cambiado también mi punto de vista en ese sentido. Quizás no cambiarlo, pero sí utilizarlo con más seguridad. Aunque yo tengo que reconocer que algunas pacientes, aún de este subgrupo, deben empezar tratamiento con quimioterapia. Eso yo también lo creo. Paciente con enfermedad muy visceral, hepática, muy voluminosa, yo quiero que vosotros... amenazante de la vida, yo creo que... Y la experiencia la tenemos, hemos empleado hormonoterapia inhibidora de ciclina y rápidamente hemos tenido que pasar a quimioterapia con respuestas duraderas. Pues yo quiero que hagamos un evento específicamente sobre estas mujeres, porque yo eso me gustaría comprobarlo. Yo traeré mi experiencia contraria de mujeres con volumen hepático de metástasis completa y respuesta en 8 semanas con palbociclib. ¿No te parece que es demasiado amplio el perfil de luminal, ¿no? No, pero eso sí, Rubén, ahí sí voy, o sea, ahí no voy tanto, es lo que iba a comentar a continuación, no es tanto el volumen hepático, tal, sino tú has dado, bueno, en este caso K 67, pero podría ser, si tú quieres, a lo mejor, criterios, digamos, de comportamiento que te hacen, como digo yo, hemos definido, sospechar que realmente estamos ante una triple negativa biológica, ¿no? Que eso sería otro tema. Es decir, no exactamente que tenga mucho volumen hepático o que tenga 40 años, sino que a lo mejor una paciente que tiene un CAI, que es un tumor supuestamente luminal, A o B, me da igual, que ha hecho recurrencia durante el tratamiento adyuvante, y resulta que tiene un CAI, la metástasis del 90-80%. Claro, esa paciente, yo creo que esa mujer es de un tipo diferente de lo que estamos hablando. O sea, a esa la incluiría yo en otro tipo de circunstancias, ¿me comprende? Pero no tanto el volumen hepático, sino, digamos, el comportamiento biológico de la enfermedad. Igual que te digo, bueno, la paciente que ha pasado de un inhibidor de ciclina y que ha progresado rápidamente en segunda línea, pues a lo mejor yo esa paciente claramente empezó a manejarla como paciente triple negativa con su quimioterapia y tal, ¿no? Me parece que había una pregunta por alguna parte visto de Fernando Henao, he querido ver. No lo veo en mi... Ah, mira, sí, aquí, perdón. Pues sí, tenemos una pregunta del doctor Henao, del Macarena, Virgen Macarena, para el doctor Baena, que dice: buenas tardes, doctor Baena. En el caso de los hombres, aunque no existen datos en los estudios clínicos randomizados, están aprobados por la FDA, palbociclib fue el primero, y ya están incluidos en ficha técnica. En mi caso, tengo 2 varones tratados con palbociclib más letrozol más goserelina con excelente evolución y tolerancia. Creo que sería interesante recogida de datos a nivel nacional de experiencias en varones. ¿Debemos valorar el empleo de los inhibidores de ciclinas en pacientes luminales varones estadio 4 siempre? Esa es la pregunta que te hace. Sí, nosotros también tenemos experiencia con algún caso de varón. Lo que pasa es que en los hombres, pues lo clásico siempre es utilizar el tamoxifeno, inhibidores de ciclina, inhibidores de aromatasa. Parece como que utilizarlo en varones después del fracaso del tamoxifeno. Pero sí, yo creo que sería interesante una recogida de datos de las experiencias pequeñas que tenemos todos. La experiencia nuestra, en concreto en un paciente con una recidiva muy tardía en serosa pleural, después de 20 años de tratamiento del primario, lo hemos tratado también con inhibidor de aromatasa, inhibidor de ciclina y goserelina, pero no hubo respuesta. Tampoco hubo respuesta luego con el tamoxifeno. Sería interesante eso, recoger
datos a nivel nacional, se podría tener una N importante para también sacar alguna conclusión. Me parece interesantísimo la propuesta, Manolo. Tú que eres el presidente, puedes recoger el testigo y proponer un ensayo que me parece interesante. En Jerez también tenemos algún caso con buena evolución, que venía dentro del ensayo Complement, que permitía, como has comentado antes, la inclusión de varones, y todavía sigue en tratamiento, por ejemplo, un paciente al menos que recuerde. Nosotros hemos, creo que está para publicar una revisión retrospectiva de los varones que hemos tenido con cáncer de mama y con tratamiento, pero claro, ahí había muy poco volumen de pacientes con ciclina. Entonces, claro, no sería tanto un ensayo, porque claro, ya no estaríamos hablando, o sea, no se podría plantear un ensayo cuando está la aprobación, en base a los datos de vida real, porque se ha aprobado justamente en datos de vida real, por datos ya está aprobado en varones, pero sí podríamos hacer, digamos, una recogida o vida real de varones o andaluces o de Amazonas, porque, hombre, realmente el volumen de hombres no es grande. Yo no sé cuánto tendréis ahora mismo, pero nosotros que tenemos un centro grande, yo creo que nos estamos tratando ahora mismo 4 o 5 varones como mucho, no más, ¿sabes qué te digo? Y de esos, pues a lo mejor 2 están con inhibidores de ciclina. Bueno, es verdad que el volumen no es grande, solo tenemos uno que recuerde. No sé si Natalia tendrá algún otro, pero bueno, me parece interesante en cualquier caso. Y antes de pasar a la siguiente charla, que estamos llegando a menos 20, quería preguntarle al doctor Bayo y a la doctora Echevarría si tienen alguna pregunta o algo más en la sala. ¿No? Además. Bueno, pues, ¿algo más que añadir, doctor Baena? Nada más. ¿No? Veo que lo más interesante ha sido la discusión, más que la... Como siempre, ¿no? Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Baena. Bueno, pues seguimos adelante con nuestra siguiente ponencia, que la llevará a cabo el doctor Bayo del Hospital de Huelva Juan Ramón Jiménez, y se titula Práctica clínica con inhibidores de ciclinas. Así que cuando quiera, doctor Bayo. Bien, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de la reunión por invitarme. Y creo que va a venir muy oportuno mi charla porque va a colación de la discusión que hemos tenido y puede aclarar alguna duda sobre la vida real, ¿no? Algo de lo que José Manuel digamos, me ha precedido y el tema me lo ha centrado la cuestión, ¿no? En primer lugar, voy a definir un par de conceptos en cuanto a lo que es vida real, lo que aporta. Y un poco respondiendo a la pregunta de antes. Todos los sistemas de vida real tienen una utilidad que puede centrarse en muchos campos. Como vemos en esta diapositiva, puede tener una utilidad real para los pacientes, también para los médicos, para las sociedades científicas, como esta diapositiva americana, para los pagadores, en este caso sería para la administración sanitaria y para administraciones regulatorias. Luego veremos algunos ejemplos. La utilidad no es solo estrictamente clínica, sino tiene una parte de utilidad, no sé si farmacoeconómica o como queremos llamarlo, o de calidad de vida, que es fundamental. A la pregunta de antes de qué utilidad tiene, ahora veremos, por lo menos mi respuesta ahora lo explicaré, pero yo creo que aparte de la utilidad complementaria a los estudios randomizados, nos sirve en un grupo de hospitales o para un propio hospital, nos sirve para algo que deberemos de imponer ya, la mayoría de los jefes de servicio lo estamos imponiendo, y es la orientación a los resultados en salud. Que es ¿realmente yo estoy obteniendo los resultados que debiera con mis pacientes? ¿Realmente lo estoy obteniendo? Voy a chequearme. Vamos a hacer un estudio, un real world data pequeño de 2 años y vamos a ver realmente mis resultados, mis toxicidades, mis reducciones, mi ajuste, mi gasto.
Y en esa utilidad yo creo que es muy importante desde el punto de vista de orientación a los resultados. Pero bueno, en cualquier caso, bien, lo que sí quiero recordar es que no entra en pugna, o sea, no sustituye a los estudios que están arriba, como pueden ser los estudios randomizados, ensayos clínicos o las revisiones sistemáticas, que quizás sea el culmen de la evidencia. Evidentemente, los ensayos de vida real se circunscriben a ensayos retrospectivos o ensayos prospectivos de pequeñas cohortes, que bueno, en realidad, si los que llevamos más de 20 años dedicados al cáncer de mama recordamos nuestro primer estudio, era retrospectivo mirando historias clínicas, no había ordenadores prácticamente y era mirando historias clínicas, recuperamos una fichita y bueno, pues esos estudios retrospectivos de siempre, pues es lo que son, un nombre más pija que es la vida real, un nombre pija, pero bueno, en definitiva es poner en valor algo que estaba denostado, ¿no? O era randomizado o lo demás no servía, ¿no? Yo creo que sí, que se está poniendo en valor, no como sustituto, sino complemento. Bien, como he dicho antes, son estudios diferentes. Evidentemente no es la idea es que complementen a los estudios randomizados. Los estudios randomizados pues tienen lo importante o lo diferente que los hace es que tienen una aleatorización, buscan la causalidad, confieren validez interna y miden la eficacia. Por contra, los estudios observacionales de vida real evalúan asociación, no son aleatorizados, aunque luego explicaremos lo del propensity score, lo explicaré de forma rápida porque no quiero perder tiempo en eso. Aportan una validez externa y miden más efectividad que eficacia. Bien, los datos de vida real pueden, como he dicho antes, aportar información para agencias reguladoras. Este es un ejemplo, lo decía antes Rubén. La ampliación, la terapia de ciclina en hombres consiguió por la FDA su autorización basado en estudios de vida real. Flatiron y otros estudios, una base de datos amplia. Claro, ¿quién hubiera hecho para esa indicación un estudio? Pfizer o cualquier otra empresa hubiera hecho un estudio solo con hombres para demostrar la eficacia de hombres con letrozol frente a hombres con palbociclib y letrozol, pues sería casi imposible, ¿no? O imposible, ¿no? Pues gracias a estos estudios nos han permitido encontrar ese hueco y basarnos en algo con mucha evidencia, aunque no sea randomizado, pero suficiente para conseguir la regulación. ¿Y por qué palbociclib? Voy a hablar de los estudios de vida real con palbociclib someramente. ¿Pero por qué palbociclib? Bueno, palbociclib porque no solo es el primero de la ciclina, sino es el que tiene más estudios realizados, más pacientes tratados en el mundo, más de 250.000, el que tiene más estudios en vida real. Prácticamente las otras dos ciclinas tienen muy poco, casi ninguno, lo vimos antes con José Manuel, casi todos se han hecho con palbociclib. Y bueno, todos estos estudios de una forma o de otra han confirmado la efectividad y la seguridad en comparación con los estudios pivotales que todos conocemos. Este es el esquema resumen de los estudios de vida real que se han hecho con palbociclib. Desde el acceso expansivo con uso compasivo de casos aislados, se han hecho revisiones retrospectivas de historias clínicas en varios países, como el estudio IRI, algún estudio prospectivo como el Polaris y María, y sobre todo el análisis más grande que hay en vida real, yo creo que en oncología, probablemente que en oncología, sea el Flatiron. Ahora explicaremos un poquito en qué consiste este estudio. Bueno, el Flatiron es, como decía antes José Manuel, se puede resumir por una revisión de historias clínicas digitales americanas de cáncer de mama. Se han incluido pues 280 centros oncológicos y 800 centros de salud. Se han utilizado fuentes de datos estructurados, es decir, un formato estándar que es muy fácilmente explorable para Big Data, pero también datos no estructurados que son otras fuentes de datos que no son sistemáticos, sino que son variables de una historia a otra, y esos datos no estructurados también se han analizado. Y a la vez unos datos derivados, y es que aplicando tanto los datos estructurados como los datos no estructurados, se han encontrado aplicando algoritmos, se han obtenido otros datos derivados, ¿no? Con todo este conjunto Big Data enorme
de más de 1 millón de historias se ha conseguido lo que ahora veremos, los resultados en función de la eficacia de palbociclib. ¿Qué es lo que miraba? ¿Qué es lo que miraba el Flátiro? El Flátiro era un análisis comparativo de palbociclib y letrozol frente a letrozol. Un estudio estándar de los que todos tenemos en mente, comparativo. El estudio fue retrospectivo y observacional de historias clínicas. Las mujeres que optaban por palbociclib o letrozol en total eran 1.430, 772 en un brazo y 658 en otra, mediana de seguimiento similares. Y lo que se medía era la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global y la tasa de respuesta objetiva. Y lo más importante, el método estadístico. Se siguió el Propensity Score Matching. ¿Qué es esto realmente? Iba a poner diapositivas con las curvas de Gauss, pero para no voy a intentar que se entienda sin perder mucho tiempo. Realmente lo que ellos hacen es, en la base de datos de vida real, es seleccionar, cortar la cola de la campana de Gauss y seleccionar los pacientes que hubieran entrado con las mismas características en un ensayo prospectivo. De tal manera que si hay una abuela de 83 años con un PS3 que nadie lo hubiera metido en el ensayo prospectivo, los datos de esa paciente se eliminan. Cuando se consigue esa homogenización de las dos poblaciones, hay un coeficiente que marca que son homogéneas las dos poblaciones, ¿no? Entonces, ese ítem es valorable. Si no se consigue, no es valorable, y si se consigue, es que realmente es extrapolable una población con la población del ensayo correspondiente, ¿no? Bueno, un poco esa es la base, ¿no? Es un truquillo estadístico, retrospectivo, llamémoslo como queramos, pero, hombre, te da mucha más seguridad a la hora de interpretar los datos de cualquier estudio de vida real, ¿no? En el Flatiron obtenemos unos resultados muy llamativos, muy significativos, tanto en supervivencia libre de progresión como supervivencia global, y hasta tal punto, con diferencias significativas, y hasta tal punto, de alguna manera, yo diría, bueno, no se alcanzó la supervivencia global todavía, yo diría que muy parecido o casi superiores a lo obtenido en un ensayo puro, donde los pacientes están mucho más seleccionados, ¿no? Por lo cual, hasta cierto punto, podríamos decir que la eficacia, y es la conclusión, es extrapolable. Y es extrapolable en todos los subgrupos, en el FLORESPRO, tanto para supervivencia libre de enfermedad, que no lo pongo para ahorrar diapositivas, como en supervivencia global, que aquí lo tenéis. El estudio IRIS es un estudio también de práctica real que con el método Delphi se recogen datos de 10 pacientes por médico, se realiza en Estados Unidos 652 pacientes, Argentina 162 pacientes, Alemania 257 pacientes, y con criterios de tratamiento con palbociclib inhibidor o palbociclib fulvestrant. Probablemente este estudio se parezca más al estudio nuestro andaluz. A mí me gusta menos porque yo creo que elegir 10 pacientes por centro es inevitablemente un sesgo de selección, para el que la paciente que se ha muerto el primer mes con una ciclina no la va a meter nadie, estoy seguro, y por lo tanto eso de que podamos extrapolar los resultados de nuestro estudio para vida real, tengo mi duda, pero si queréis lo dejamos para discusión. En cualquier caso, aquí se medía en este estudio la eficacia y se medía la seguridad, aquí lo tenéis, características clínicas demográficas, patrones de tratamiento y efectividad clínica. Dentro de los patrones de tratamiento, muy importante en el estudio, está el porcentaje de reducciones de dosis por neutropenia y por otros motivos, ¿de acuerdo? Como veis en esta gráfica, incluso a los 12 meses o 18 meses, tanto en la rama de inhibidor o la de fulvestrant, encontramos supervivencia media en torno al 80, 90, 80%, lo cual el resultado de eficacia se consigue claramente. Y en cuanto al ajuste de dosis, es mayor en el brazo inhibidor frente al brazo de fulvestrant, cosa que parece que estamos de acuerdo, pero en cualquier caso no pasa del 20%. Luego hablaremos del ajuste de dosis de la neutropenia, que a mí es un tema que me interesa sobremanera, pero bueno, en cualquier caso los resultados fueron buenos también en toxicidad y eficacia. Bien, he traído este póster que vemos porque realmente estudios de vida real españoles yo no he encontrado ninguno, y este, que es un estudio que se hizo en 3 países, tiene una cohorte
en 700 pacientes, tiene una corte de 182 pacientes españoles. Sí es cierto que lo que este estudio mira es los patrones de tratamiento. Y es curioso porque, claro, leído a fondo, una de las consideraciones de los autores es que los patrones de tratamiento van cambiando. Lógicamente, cada vez hay más primeras líneas y menos segunda y tercera línea. De hecho, en este estudio, si veis aquí, la segunda línea de inhibidor se dio en el 20%. Sin embargo, la primera línea de inhibidor y seguido de hormona o la primera línea de inhibidor seguido de quimioterapia fue un 18%. Probablemente si se hiciera en 2020 la recogida de datos, esta distribución cambiaría, evidentemente, pero bueno, es lo que había entonces cuando se empezó a reclutar y bueno, simplemente porque veamos que España puede y debe participar en este tipo de estudio masivo, ¿no? Bueno, este estudio es interesante, pero criticable por su metodología, pero no voy a entrar en ese detalle, sino simplemente que es el único que he encontrado obviamente lo he buscado yo, lógicamente, pero es de este año y Novartis, o sea, Ribociclib, ha realizado este estudio, no he encontrado mucho más de Ribo, en el cual compara cara a cara las hospitalizaciones y neutropenias provocadas por palbociclib o ribociclib. Como era de esperar, el resultado ha sido favorable, tanto grado 3 como 4. El grado 3 y 4 suman un 30% en ribo y suman un 40% en palbo, 41%. Realmente una diferencia que no es significativa, pero que, bueno, en este caso y otros parámetros, hospitalización y demás, son favorables a ribociclib. Esto es una fuente de controversia no menor, no ya por el tema de significación clínica, sino por el tema de eficiencia. Y recomiendo para los residentes, no sé los que habrá, porque no los veo, los que habrá conectado o se conecten posteriormente, cuando lo que tenemos como fuente, aparte del pivotal si está publicado, lo que tenemos como fuente son la diapositiva y la gráfica que nos suministran los laboratorios, cegadamente, yo recomiendo que se ponga en entredicho y si hay dudas sobre algún dato, vayan siempre a la ficha técnica. La ficha técnica, que lo hemos abandonado, es un magnífico documento de resumen, bueno, o el informe terapéutico también, ¿no? Un magnífico documento de resumen. En la ficha técnica de Ribo habla que la neutropenia grado 3 o 4 se dan en un 58%, y en la de palbo, el resumen que aporta es en torno a un 67-68%, lo cual un 10% más, ¿no? Esto parece que se establece de esta forma y yo realmente personalmente no tenía esa percepción, pero como realmente cuando uno tiene una percepción, y Manolo lo ha dicho antes, se cree que tiene la verdad absoluta y es solo un dato subjetivo que no tiene valor ninguno, es solo una percepción, en lo que he hecho un corte, un autoestudio, un auto real world data. Y me ha llevado muchas sorpresas, como ahora os contaré, no sé vuestra experiencia, esa es la pregunta, y me ha llevado muchas sorpresas porque hemos cortado los pacientes que están en tratamiento con ciclina, que son 57 en mi hospital, y el porcentaje de reducción de dosis de palbo era en el 33%, de ribo en el 41%, y atención, además que yo creí que no era ninguno, pero es verdad que son menos pacientes que estos dos grupos, en un 55%. Cierto es que no todas las reducciones de ABEMA son por neutropenia. Hay un par de ellas que son por otras toxicidades. Pero bueno, si a priori antes de hacer este estudio esta semana yo creía que tenía la misma o más reducción de dosis con palbo, porque es una verdad que nos han repetido muchas veces, menos con ribo y ninguna con ABEMA, desde luego lo que corresponde al Hospital Juan Ramón Jiménez no ocurre así. No ocurre así, es con un dato objetivo, no por sensaciones. Las sensaciones ya he dicho antes que no me valen, ¿no? De todas maneras lo podemos discutir luego. Yo para terminar, y yo creo que la discusión es lo más interesante, quiero establecer que los estudios de vida real confirman la eficacia de la ciclina en cáncer hormonsensible con resultados parecidos a los estudios pivotales a los que complementan, no sustituye, complementa. Las toxicidades son manejables, la neutropenia es muy frecuente, pero con poca repercusión clínica. Conlleva reducción de dosis en un tercio de los casos, algo mayor para palbo que para ribo, en función de los estudios, este es el dato que tengo. Y la experiencia clínica de cada unidad o cada médico irá marcando un perfil de preferencia entre las tres ciclinas, a la vista de los datos y asumiendo que existen pequeñas diferencias, ya sea toxicidad de diarrea, cardíaca, en fin, el perfil de paciente, etcétera.
que definen la elección concreta. Globalmente son 3 opciones estándares. Y la autopregunta mía, o para todo el que quiera entrar en el coloquio antes o después, es que ¿cuál es la experiencia en este campo? O sea, ¿en qué nos basamos para elegir si no están las 3 disponibles? Yo sí las tengo, pero si no están las 3, suponiendo que estuvieran las 3 en la elección, ¿no? En la eficacia, la tolerancia, en la neutropenia, en la eficiencia. Esa es un poco la clave de la experiencia clínica con ciclina. Eso es lo que a mí más me interesa. Yo más o menos sé lo que hacen mis médicos y yo mismo, pero me gustaría conocer la experiencia de otros hospitales. Y bueno, yo aquí me paro para no pasarme del tiempo y estoy dispuesto a lo que Rubén o cualquiera me queráis preguntar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, doctor Bayo, por tu siempre clara exposición. La verdad es que siempre es un placer escucharte. Y bueno, yo creo que la pregunta me la has quitado, porque es cierto que yo creo que lo más interesante es, teniendo 3 opciones para nuestras pacientes, ¿en qué basarías para elegir una otra? ¿En función de la toxicidad? ¿Es la neutropenia o quizá la diarrea o alguna otra que a ti te parezca? ¿La eficacia en función de los ensayos clínicos bastante parejos? ¿O la accesibilidad, el precio, el Bien, es buena pregunta. Mira, nosotros establecemos, vamos, no tenemos un protocolo específico de una sobre otra. Ha habido alguna época en que farmacia veladamente nos recomienda una, pero la verdad que no es vinculante. Sinceramente, hasta ahora ya, o sea, entiendo que la eficiencia va cambiando en función de la oferta cada 3 meses que hagan las compañías. Y es muy difícil que tú cambies tu práctica, y lo digo como gestor, que cambies tu práctica clínica en función de la eficiencia estrictamente, porque es una eficiencia cambiable y es tramposa. Entonces, bueno, quizá la eficiencia en sí no sea el principal motivo, salvo si se diera un cambio. Por ejemplo, hubo una época que abemaciclib era coste cero y entonces en esa barrera sí hubo más prescripción entre coste cero, pero bueno, quitando alguna situación llamativa que farmacia te imponga, entre comillas, no es la eficiencia. Sin embargo, en mi caso concreto, y yo he preguntado a mis compañeros, es la experiencia clínica. En concreto, mi experiencia clínica es mucho mayor con Palbo, sea porque empezamos, el primer amor nunca se olvida, lo que queráis, pero es una experiencia y los mejores casos que he tenido es con Palbo. Y la toxicidad no me supone ningún problema, porque en realidad la toxicidad grado 4 yo no he tenido nunca. La grado 3 ya sabéis que cuando pasa la semana o las 2 semanas se repone, y si no se repone baja la dosis a 100, y yo me he quedado siempre en 100, yo nunca he bajado de 100. Y realmente como con 100 han seguido respondiendo, pues no, o con 400 si estoy reduciendo de ribo, ¿no? La toxicidad neutropénica no me ha... Tampoco hace que Abema diga que tiene toxicidad cero neutropénica, porque sí la tiene, me explico, ¿no? Y en época de pandemia pongo Abema porque porque claro, la neutropenia es un problema añadido en esta época en la que estamos, un problema importante. Entonces, en cuanto a toxicidad, ahora, toxicidad cardíaca, evidentemente, si tienen algún riexenil, tienen alguna hipertensión, cardiopatía hipertensiva, además, intento evitar ribociclib, es obvio. Eso, y ya si tiene trastorno de ritmo o está polimedicado, pero realmente lo hago en función de la experiencia clínica. No tengo un motivo específico por el que elegir uno u otro. Yo creo que mis compañeros siguen esa línea. Si alguien de vosotros, no sé, Manuel, Manolo, tú tenéis un criterio más objetivo por el que debería hacerse una cosa y no otra, yo agradezco que lo compartáis, porque todos intentamos hacer las cosas lo mejor posible, independientemente de que presione más una industria o presione otra. Eso es secundario. ¿Entiendes? Entonces, yo la verdad que no tengo una respuesta clara a eso, salvo los datos que te he dado, ¿no? Y la experiencia mía clínica es mucho más llamativa con palbociclib, lo uso más. Pero es por inercia, si llama la inercia si quieres. Vale. Y tú pondrías la neutropenia, por ejemplo, también se nota el caso, ¿no? Que hay muchas pacientes que se quedan en una neutropenia poco profunda y que realmente
bajando algo la dosis o sin bajarla, hemos aprendido que tampoco llegan a ser más profundas si sigues con el tratamiento. Exactamente, es que no tiene, sobre todo no tiene repercusión clínica, no ingresa por neutropenia febril, no tiene más infecciones, no tiene, y se queda, de acuerdo, grado 3, no llega a 1000, pero puede tener 900, 800, y se puede llevar mucho tiempo con 800, 900, y no pasa nada, ¿no? Eso lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Tú también sigues, entonces. Bueno, ¿no? y si hay que bajar, insisto, bajar a 100 miligramos, tampoco en ningún momento, porque eso está previsto en los ensayos clínicos pivotales que obtienen esa efectividad, tampoco condiciona la efectividad del tratamiento, ¿no? O no debería condicionarlo, de mi experiencia no. Tampoco pasa nada. Otro tema que tú me digas, pero es que 100 cuesta el mismo que 125, esas son otras cuestiones, pero clínicamente no, yo no le veo relevancia a la neutropenia. Porque no he tenido neutropenia febril. Si alguien de vosotros ha tenido grado 4, neutropenia febril, ingresos y hospitalizaciones, pues habría que revisarlo, pero yo no he tenido esos casos. Nosotros que sabemos no. No hemos tenido tampoco neutropenias profundas con la ciclina. Y es verdad que cuando pierdes un poco el miedo, llegas a usarlos con neutropenia de 800, 700 largos y te das cuenta que no llegan a ser más profundos. Sí, sí. No sé si tenéis algo que hacer añadir, un doctor Ruiz. Me gustaría, sí, un comentario. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan, entero. Fíjate que en el Real World Data, Real World Data que ha dicho de su centro, realmente en el caso de Palvo se reproduce un poco, por no decir bastante, el Polaris, ¿no? O sea, es la misma proporción de reducción de dosis que sale en el Polaris con una serie mucho más grande. Yo también realmente tengo esa apreciación. Cuidado, no he hecho mi autoanálisis a ver qué sale en el caso de Palvo con el Real World Data andaluz, pero sí es la apreciación que tengo entre los tres y tengo la impresión que con ABEMA he tenido que hacer, digamos, más cosas de cambios y demás que con los otros dos. Esa es mi impresión. Y no siempre, como ha dicho él también, debido a la neutropenia, porque también es cierto que hay otras toxicidades que no son neutropénicas y que no son, a lo mejor, muy aparatosas, pero que son cómo tolera la paciente el fármaco. Y entonces yo, en general, cuidado, tengo que decir, y tuve la suerte de empezar a usarlo en el Paloma 1 cuando no tenía nombre, que claro, cuando tú empiezas a usar un fármaco que no tiene nombre, que es un inhibidor de ciclina, que va con hormonas, con miedo, y bueno, Dios mío, ¿qué le voy a dar a una mujer en primera línea? ¿Qué voy a hacer? Claro, cuando empiezas a usarlo, dices tú, bueno, pero si esto es como si la paciente no tomara nada, ¿no? Porque es que no pasa nada. Tema neutropenia, yo está claro, hombre, tenemos todavía que respetar la ficha técnica y no nos vamos a salir, pero yo, que no se entere nadie, empiezo a ser bastante laxo con las fichas técnicas y en este tiempo que hemos pasado de pandemia, oye, pues mira, pues a lo mejor eran 2 ciclos, a lo mejor si estábamos en la dosis de 100 porque había una neutropenia previa, alargaba 10 días más, en fin, me manejaba. Y lo que sí tenemos claro, y nosotros ya tenemos centenares de pacientes tratadas con todas las ciclinas, no hemos tenido nunca, hasta ahora, y toco madera, un caso de neutropenia febril. O sea que eso es un hecho que destaca el sentido de que no es lo mismo la neutropenia del inhibidor de ciclina que, por supuesto, la neutropenia de la quimioterapia. La pregunta del millón que tú haces, Rubén, en cuanto a la selección de ciclinas, esto ya yo creo que daría para un evento un poco diferente. Tendríamos que sentarnos a hablar de lo que ha sido cada ensayo con cada resultado. Creo que también es importante, lo ha dicho Juan muy bien, la experiencia personal, porque eso te da como el conducir un coche, una marca de coche, conducir otro, es que el otro a lo mejor es muy bueno, pero tú estás acostumbrado a tu coche, es que encuentras más seguro con el tuyo, pues una cosa parecida, ¿no? Entre la experiencia personal y, hombre, los Real World Data, que cuidado, estamos hablando de muchos miles de pacientes, porque lo que ha comentado Juan del Flatiron, claro, estamos hablando de cuando uno ve la red Flatiron, es que no es cualquier tontería, ¿no? Pensamos en Estados Unidos como país, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, entre Nueva York y San Francisco hay la misma distancia que entre Sevilla y Moscú, o sea, 5.000 kilómetros y 250 millones de personas con 2.000 clínicas, con no sé cuánto. Entonces, claro, estamos hablando de un volumen muy grande de historia que nos ha dado una evidencia con ese manejo, que es verdad lo que haya dicho Juan, que al fin y al cabo es un poquito de maquillaje para parecer un aleatorizado, pero no deja de ser un manejo estadístico el del matching, del propensity score, ¿no? O sea que en definitiva creo que el mundo, digamos, de las clínicas se está desarrollando. Creo que la experiencia nos va a hacer más laxos en su uso de ficha técnica
y que yo creo que vamos a seguir rodando en este aspecto. Me parece Rubén, que tenía una apreciación, lo he visto en el WhatsApp, la doctora Chavarría, me parece, no sé si puede intervenir. Sí, no, era un pequeño matiz respecto al tema de lo que ha comentado el doctor Bayo con nuestro estudio de vida real de Andalucía. Con lo que has comentado respecto al número, a las pacientes que van a incluir, que pueda haber un sesgo, un poco de selección. De entrada, el estudio está diseñado para que eso no pase. La monitorización que se vaya haciendo centro por centro y, bueno, supongo que como todo siempre podrá haber algún error, ¿no? Pero está diseñado de forma que cada centro incluya las primeras pacientes que han recibido el fármaco. No podemos incluir, no se debe de... Se ha quedado nosotros, vosotros, quien sea. Se ha cortado. Natalia, repite un poco la apreciación porque se ha quedado un poco congelada la imagen y hemos perdido tu conexión. No, yo no la veo. Se vuelve a cortar, sí. No la escucho. Bueno, Manolo, lo que básicamente, ha dicho es cierto, que cada uno elige las primeras, pero no está acotado en un espacio de tiempo. No, bueno, hay un espacio de tiempo, eso sería, vamos a ver, siempre, cuidado, por eso la metodología de un Real World Data siempre estará por debajo de la metodología de un estudio de fase 3 randomizado con una monitorización externa y con una auditoría, eso está claro, pero claro, nos conocemos todos y la voluntad es, y como está diseñado, es que hagamos introducción de datos en el orden que hemos recibido a las pacientes y creo, Natalia, dime si me equivoco, que tú justamente las primeras que estás incluyendo son pacientes que están fallecidas, ¿no? Sí. Yo, de hecho, mi primera, si no mi primera, mi tercera, vamos, de las primeras pacientes de nuestro centro ha fallecido la señora. Entonces, gracias a Dios después tendremos mejores pacientes que incluir. Bien, pero lo que pasa es que los primeros pacientes que todos hemos tratado eran pacientes múltiples líneas. No, pero estamos hablando de los primeros en primera línea. En primera línea. No valen los fuera que de están ensayo, fuera de ensayo. No, sí, eso está con palvociclib, no con otra ciclina. No, bueno, cuidado. Es que claro, las primeras son todas palvo. Es que claro. por eso finalmente una cosa es el título y otra cosa es la realidad, porque bueno, hemos sido, y sobre todo Natalia, y yo tengo que darle las gracias, nuestras intenciones y sobre todo ella fue como muy de voluntarios al principio, pero claro, hemos tenido que ser siendo prácticos en nuestro contexto. Entonces, claro, si reducimos el volumen de pacientes, si reducimos el número, lo que tenemos, porque el presupuesto es lo que hay, claro, finalmente se llama como se llama, pero esto es un Real World Data de palvociclib. O sea, eso es así, porque claro, ni por tiempo no nos daría. Date cuenta que encima además desvirtuamos si metemos otra ciclina y además un grupo control sin ciclina, es que entonces ni Real World Data ni nada. Hombre, que intentemos que los 200 o lo que sean pacientes ciertamente homogéneos. Sí, que se puede extrapolar un grupito que nos diga, oye, pues mira, esto es mucho con palvo. También es verdad que, bueno, aquí tuvieron que ver otra serie de circunstancias que tuvieron que ver, digamos, con la negociación con la industria, que esto lo dejamos para cuando nos podamos tomar un café en persona. Vale. Aclarado. Cambiando un poco de tema, a mí me gustaría también preguntarte una cosa, Juan, que es si tú crees que hay alguna paciente a día de hoy que no le debamos de poner ciclina de entrada. Sí, pero en un curso que hicimos hispano-mexicano, yo llevé casos clínicos e incluso pacientes límite, todas con ciclina. Yo no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho antes de la enfermedad visceral. No estoy de acuerdo. En la enfermedad, no, te explico, en las revisiones sistemáticas, la enfermedad visceral, tenga como tenga el hígado. Yo he tenido pacientes con hígados muy malos que han hecho muy buenas respuestas. Hay que tratarlos salvo que estén en una crisis visceral. Quiero decir, que tenga un fallo hepático de muerte en 48 horas, una linfagitis pulmonar con oxigenoterapia. Quitando esas dos situaciones, todo lo demás, y bueno, y esas dos situaciones también se mueren con quimio, pero bueno, todo lo demás, nosotros damos mola. Sin embargo, la paciente incapacitada de 80 y pico años que está con metástasis ósea en la cama, nosotros ponemos un tamoxifeno y va a cuidar paliativo. Ni siquiera la recetamos. Quitando esa paciente...
Hombre, o la cardiópata severa, quitando a la paciente. Yo no iba por esta paciente, Juan. Yo no iba por la paciente que hemos comentado antes, sino por todo lo contrario. La paciente con escasa enfermedad, un caso muy luminal, si tú crees que le pondrías en primera la ciclina. Yo sí, porque esa paciente estoy obteniendo más respuesta completa que con hormonoterapia sola. O sea, que tú sí, en cualquier caso, si el PS no lo contraindica, siempre usa... Siempre. Lo mejor la primera línea, porque os voy a decir una cosa, no lo hemos hablado, pero mi experiencia en la segunda línea es una caca. Por ser concreto, con la ciclina, con cualquiera de ellas, en la mía. Entonces yo creo que hay que darlo en la primera línea. Es mi opinión, ¿eh? ¿Manolo? Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. El tema de crisis visceral, bueno, yo es que estoy haciendo ahora mismo como un grupo de gente en contra de la definición de crisis visceral, porque claro, lo que ha dicho Juan, estoy de acuerdo. Es decir, tenemos esa paciente con el hígado hasta los pies, con bilirrubina de 15, bien, pero ¿qué de esas pacientes, quién de esas pacientes va bien con quimio? Claro, todos hemos hecho quimioterapia intraféretro, pero eso es diferente. Estamos hablando que el tratamiento vaya bien. Y es que he tirado de mi propia memoria de 25 años para atrás. ¿Qué paciente con esas características ha ido bien con quimio? Porque lo que hemos aprendido, yo por lo menos con la edad, es que también llega un momento que hay pacientes que tengo que decir que no se pueden tratar. Ni luminales, ni de ningún tipo, porque no tienen performance o porque no hay una reserva biológica y lo que estamos haciendo es gastar dinero público y encima fastidiar a la paciente, ¿no? Rematarla. En fin. Bueno, yo creo que el debate es muy interesante, pero nos vamos a pasar el tiempo. Hay que seguir. Así que seguimos. Lo dejamos para otro. Lo dejamos para otro momento. Con cerveza siempre se habla mejor. Yo no sé de estas cosas virtuales cómo van a suplir eso. Pues va a tardar un poquito, ¿eh? Que la tomemos. No, hombre, no. Dentro de nada tenemos la vacuna esa maravillosa. Sí. Bueno, pues despedimos al doctor Bayo y ahora es el turno de la ponencia de la doctora Chavarría del Hospital de Jerez, que nos va a contar, nos va a exponer las estrategias para asegurar el acceso de un tratamiento óptimo a nuestras pacientes. Así que, doctora, cuando quiera. Hola, muy buenas tardes a todos de nuevo. Yo quería comenzar del evento por haber confiado en mí para preparar esta exposición y bueno, ya a los compañeros de Pfizer de la industria pues por hacer posible, ¿no?, que nos podamos reunir. La verdad es que el título de la ponencia, cuando lo vi, me pareció estupendo y maravilloso. Cuando me puse a ello me empezó a parecer mucho más difícil y bueno, voy a comentar más o menos cómo he intentado irlo enfocando. Os pongo aquí un pequeño índice. Yo he intentado enfocar esto, digamos, qué podría aportar el médico, qué podemos aportar nosotros para que el acceso a los fármacos de nuestras pacientes sea mejor, qué papel tienen en todo esto los ensayos clínicos, cómo podríamos mejorar esas cuestiones económicas. Y luego voy a comentar el estudio que hizo SEOM respecto a este acceso a fármacos y biomarcadores, un artículo que me ha parecido muy interesante, hablan 3 compañeros de la Ruber, de la mejora del acceso global a los medicamentos contra el cáncer. Comentaremos también un análisis que hay que se llama Innovación de los procesos de farmacia hospitalaria y finalizaremos comentando el posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Vamos a ver si mi presentación va a buena velocidad. Ahí. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por todo esto, ¿no?, por mejorar el acceso de los fármacos de nuestros pacientes? Bueno, pues por supuesto debemos de tener unos conocimientos, llamémoslos teóricos, ¿no? Es decir, debemos de conocer qué indicación tiene cada fármaco, qué nos dicen las guías clínicas, cuál es su posicionamiento, cómo podemos optimizarlo. También yo sí creo que los real world data nos pueden aportar muchísima información, pueden reforzar realmente nuestras decisiones, porque esas pacientes que entran en los estudios de vida real no son las pacientes, vamos a decir, tan seleccionadas como en los ensayos, sino que son pacientes de las que nos encontramos en la consulta día a día.
Luego, creo que es muy importante que estemos siempre bien formados y tengamos esa seguridad en el manejo de los nuevos fármacos que van apareciendo. Es decir, los compañeros que hayan participado en ensayos pues tendrán muchísima más soltura con el manejo del fármaco que los que a lo mejor no hayamos participado en el ensayo de ese fármaco nuevo, y debemos de intentar que nos transmitan esa experiencia, poder hacer algún tipo de reunión o de algo a través también de los grupos cooperativos para mejorar el manejo de todos. Y luego, bueno, también me parece muy interesante, y quizás en esto se ha aprendido mucho durante el tema de la pandemia actualmente, pues que haya aplicaciones, que haya algunos tipos de programas para mejorar la gestión de los recursos, algún tipo de aplicación en la que podamos cargar los hemogramas, en la que nos sirva de contacto con los pacientes, herramientas de este tipo que no nos dificulten el hecho de que hay veces, bueno, la paciente hay que citarla con demasiada frecuencia. Si hablamos de la participación del hospital en los ensayos, pues lo que he comentado, ¿no? Realmente, cuando tu hospital ha entrado en el ensayo clínico de un fármaco, normalmente ese fármaco luego se emplea con más soltura. Creo que también la farmacia apoya mucho que puedas emplear ese fármaco. Al fin y al cabo, bueno, pues amplía la confianza. Elimina realmente las dificultades del acceso inicial al fármaco y puedes acceder antes a terapias innovadoras. Saber que, bueno, que 1 de cada 2 ensayos hoy en día se centra en tratamientos oncológicos y que en 2019 la Agencia Española de Medicamentos aprobó hasta 309 autorizaciones de ensayos clínicos en cáncer. Respecto a las cuestiones económicas, que realmente, bueno, pues son las que también tienen mucho peso en todo esto, comentar que oncología aporta tanto innovación como sostenibilidad al sistema sanitario, y en torno al 7% del gasto farmacéutico total es el gasto que se dedica a los tratamientos oncológicos, siendo este un 2% del gasto sanitario total. Como no, comentar dentro de las cuestiones económicas, pues los tipos de acuerdos de contratación, ¿no?, que están haciendo cada vez más fácil el acceso a esos medicamentos innovadores. Aquí tenemos los mecanismos más tradicionales de acuerdos, digamos, de gestión, y hoy en día pues se centran en modelos más innovadores, conocidos por todos el tema del techo de gasto. Estos acuerdos más innovadores intentan ser acuerdos flexibles que tienen en cuenta los resultados dentro del precio del fármaco. Comentamos el estudio que hizo SEON sobre el acceso a fármaco en 2019. Este estudio se basó en encuestas que se enviaron a 146 hospitales y en el que participaron 84. Aquí había representación de todas las comunidades autónomas. Entre los fármacos y las indicaciones analizados en el estudio, pues nos encontramos a la ciclina, tanto ribociclib como palbociclib. No comento nada respecto a las conclusiones del estudio del tema de biomarcadores inicialmente, y sí que, bueno, pues se vio con todas las respuestas que había un problema muy importante de equidad entre las distintas comunidades autónomas, pero no solo entre las distintas comunidades autónomas. Yo creo que lo que es aún mucho más preocupante, incluso dentro de hospitales dentro de una comunidad autónoma. Y por otro lado, bueno, pues también se detectó el problema que había en los tiempos. Realmente sabemos que desde la fijación del precio de reembolso de los fármacos hasta la aprobación para su prescripción en los distintos hospitales, bueno, pues tenemos medianas entre 5 meses y 17 meses. Desde la autorización por parte de la Comisión Europea, la mediana puede variar entre los 8,5 meses y los 26 meses. Es decir, hay mucho proceso burocrático hasta que el fármaco llega del laboratorio hasta que lo podamos emplear en nuestros hospitales. Y 43% de los oncólogos identifica también una serie de barreras. Ha comentado el doctor Baena, que yo creo que esa es muy importante para todos nosotros, que es que, bueno, nos exigen en muchas ocasiones elaborar un informe justificativo para cada paciente con la demora de tiempo y de denegación encima en algunos casos. Que luego nos encontramos criterios de uso más restrictivos que los establecidos en su comercialización y, bueno, en muchos casos pues seleccionan otros medicamentos con la misma indicación y diferente mecanismo de acción. Y, por supuesto, pues que no esté aprobado o tenga la aprobación pendiente el fármaco en el centro. Con las conclusiones, digamos, los hallazgos que encontró SEON, bueno, pues opinaba pues, que había que implantar ciertas iniciativas. Bueno, por un lado, la incorporación de los biomarcadores,
que todos estos biomarcadores sean dentro de un proceso estandarizado y un marco regulatorio, que determine qué biomarcadores se realizan en los hospitales y cuáles en centros de referencia. Eso respecto a las conclusiones de los biomarcadores. Respecto al acceso a fármacos, bueno, pues hacía de nuevo pues, hincapié en el tema de la equidad y solicitaba que hubiera una transparencia en la composición y decisiones de las comisiones u órganos decisores, así como que se eliminaran las barreras tanto autonómicas como de centros hospitalarios. Por supuesto, respecto a la mejora de los tiempos, pues sugería que se limitara el tiempo que transcurre desde que hay una aprobación por el Ministerio de Sanidad hasta que se puede incorporar a las distintas comisiones autónomas. Eliminar, por supuesto, procedimientos burocráticos, nuevos informes justificativos, como hemos comentado. Y una cosa muy, muy importante, que también viene a colación de lo que ha comentado el doctor Bayo, bueno, pues es muy importante que midamos los resultados en salud. Realmente creo que eso debe de ser una de nuestras prioridades también. En este estudio es una revisión que hicieron compañeros de la Ruber, tres de ellos, bueno, pues nos dicen que todos los países deberían revisar su política de regulación de precios y realizar cambios si fuera necesario, que las empresas farmacéuticas deben de tomar la iniciativa y hacer que esos precios de los medicamentos sean más justos y transparentes. Porque, bueno, sabemos que hasta el 10% de los pacientes que se han incluido en el estudio estaban disponibles, no estaban disponibles todos los medicamentos contra el cáncer en 2013. Y solo en el 37% de ellos estaban un mínimo de esos 20 medicamentos. Sabemos, además, bueno, pues han visto que las limitaciones en el acceso al diagnóstico a tiempo, a un precio asequible y a un tratamiento eficaz en un marco de atención sanitaria de máxima calidad son factores que explican las disparidades en la supervivencia al cáncer. Puede haber pues, una diferencia tremenda, como a nivel de Estados Unidos la supervivencia en cáncer de mama a los 5 años puede ser del 90% frente a Sudáfrica, que bueno, se darán muchas otras circunstancias, pero bueno, estamos hablando de un 40%. Y ocurre lo mismo si pensamos en cáncer de pulmón. Y una vez que en esta revisión analiza los problemas que ve, bueno, pues sugieren una serie de mejoras, ¿no? ¿Qué variables pueden determinar que haya una reducción del coste de los fármacos? Y evidentemente esa reducción del coste se va a traducir en una mejora en el acceso. Bueno, pues sino que se basen en la eficiencia, que luego es al final el caballo de batalla que tenemos día a día. Que hagamos una planificación optimizada de estas terapias. Por supuesto, más biomarcadores. Y mejoras en la eficacia de diversos servicios. Es decir, que no solo todo se encamine al tema del acceso a fármacos, sino que también mejoremos el acceso a los laboratorios, técnicas de imagen, cirugía, radioterapia, inversión en tecnología y en la formación del personal sanitario. Que revisemos cuáles son los medicamentos esenciales, aquellos acceso a nuestros pacientes. Que se cree una regulación, que se cree un organismo de regulador a nivel mundial. En este organismo se deben de encargar de reducir los precios y que mejoren, por supuesto, también el plazo medio de aprobación, teniendo en cuenta, bueno, pues que en la FDA estamos hablando de 12 meses y en Europa de 28 meses. Y una frase muy bonita que dice también esta revisión es que realmente el medicamento de éxito verdadero no es solo el que es seguro y eficaz, sino aquel que es accesible y utilizado de forma apropiada por todos los que lo necesitan en cualquier parte del mundo. Pasando a otra, digamos, análisis, esta empresa, Lux Healthcare Technology, en 2016 hizo también un análisis a través de una encuesta que pasó a los distintos servicios de farmacia de nuestro país y, bueno, concluían también que se podía también ahorrar en gastos farmacéuticos hasta un 10% de media si se implementaban soluciones tecnológicas para el área de farmacia, es decir, soluciones que iban fundamentalmente encaminadas hacia la trazabilidad. Ya que nos decía, bueno, pues que en el área de oncología la tasa de errores de medicación se situaba en torno al 10% y todo esto tenía también un impacto a nivel del gasto. Comenta también en este análisis que implantar sistemas de trazabilidad activa en la gestión de la farmacia supondría un ahorro de hasta 1.700 millones de euros a la administración. Todo eso estimado respecto a costes en 2011.
del Sistema Nacional de Salud. Otro documento que me ha parecido también muy interesante y que yo creo que nos puede aportar muchas ideas en todo esto es el documento de la Sociedad Española de Farmacia. Es decir, que nos dice pues, cómo debemos mejorar el acceso a los nuevos fármacos. Es muy importante que sepamos que no todos los fármacos aportan el mismo beneficio y esto nos debe de hacer también que hagamos una escala de beneficio clínico, una escala que sea revisable, pero que nos marque un poco nuestras prioridades. Los procedimientos de evaluación de fármacos antineoplásicos a nivel nacional pues, deben de ser ágiles. Una vez más, pues la mejora de los tiempos. Estos procedimientos deben incluir una evaluación farmacoeconómica con unas condiciones claras y concretas y la financiación, por supuesto, del medicamento empleado. Es decir, que no hagamos una aprobación del fármaco a nivel nacional para luego tener que pasar otra aprobación a nivel autonómico, que al final es quien apoya, o sea, quien soporta el gasto, y luego otra a nivel de cada hospital. También en todo esto de optimizar los tiempos, pues sugieren que realmente el tiempo desde que se aprueba el fármaco hasta que se puede emplear en el hospital sea proporcional al beneficio clínico, es decir, procedimientos más ágiles para aquellos fármacos que aportan un alto beneficio clínico. También que el coste del tratamiento y su financiación debe de estar condicionado por ese beneficio y por la población susceptible de ser tratada. Y, por supuesto, pues, de cara al Ministerio, que la aprobación de nuevos medicamentos de alto impacto debe de tener siempre su financiación específica, si no, no tiene ningún sentido aprobar estos fármacos. Nuevamente, y acorde también a lo que nos decían desde la SEON y lo que hemos estado comentando, determinar resultados. Esto debe de ser para todos nosotros una prioridad para poder optimizar recursos y potenciar todas las herramientas de gestión financiera que nos faciliten el acceso de los pacientes a estos fármacos antineoplásicos siempre que nos aporten ese beneficio clínico. Por supuesto, también sugieren a la industria farmacéutica que haya una corresponsabilización a nivel de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y eliminar acciones ineficientes en nuestro sistema sanitario para que con todo esto podamos liberar recursos de esas acciones y estos recursos se puedan emplear en acceder a nuevos antineoplásicos. Para finalizar, no se nos puede olvidar que el acceso a los medicamentos está reconocido como un derecho fundamental de todo ser humano por la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, doctora Chavarría. Ha parecido interesantísimo tu exposición, sobre todo aunque es un tema que creo que desgraciadamente llevamos hablando demasiado tiempo sobre él y creo que no hemos avanzado mucho, porque yo no sé desde cuánto tiempo estamos hablando de la mayor accesibilidad al medicamento y de una cosa que me parece interesantísimo, que es el tiempo desde que los ensayos demuestran la efectividad hasta que lo podamos usar en nuestra práctica clínica diaria, y algo que desgraciadamente se ha acentuado con la crisis que ahora mismo tenemos. Es verdad que es un problema que parece eterno, ¿no? Que no sé a qué punto se llegará a solucionar o no, y las frases que has expuesto de la corresponsabilidad de la industria, en este caso, yo creo que es importante, sobre todo en épocas en las que la crisis económica parece que es un factor importante y que la sostenibilidad del sistema depende de muchas cosas, y entre ellas, pues supongo que también de esto. En estos casos donde los fármacos tienen un beneficio bastante similar, aunque en diferencias en eficacia y toxicidad, yo creo que sí que es importante ese esfuerzo y esa vinculación. Nosotros, en nuestro hospital, estamos bastante condicionados, ¿no? Como tú sabes, a la negociación económica, que, como he dicho, sigue siendo por hospital en vez de ministerio y tal. No sé, ¿a ti qué te parece esa negociación? Si debería hacerse más centralizada a nivel nacional, comunidad autónoma, o está bien como se está haciendo en estos casos. No, bien no está. Bien no puede estar. Se te corta un poco. Vemos que hay un problema en el acceso. Aparte de la guía, por ejemplo, pues no lo sé porque estoy, no sé, ya, lo intento. A ver,
vuelvo a hablar. Aparte de SAOM, bueno, pues comentaros que en ESMO han presentado otro análisis igual y en ESMO concluyen lo mismo. Es decir, a mí realmente lo que me sigue resultando sorprendente es que si todas las sociedades, tanto a nivel estatal como a nivel mundial, concluimos todos lo mismo, ¿por qué resulta tan complicado buscar una solución? Personalmente creo que la negociación de precios a nivel hospitalario es un desastre. Hacerlo incluso a nivel de comunidad autónoma me parecería menos mal que hacerlo a nivel de hospital, pero me seguiría pareciendo un desastre también. Quizás a nivel nacional es, digamos, lo mínimo a lo que deberíamos aspirar. El informe que hace ESMO ni siquiera creo que lo plantean a nivel nacional, yo creo que lo plantean más incluso a nivel más mundial, ¿no? Eso me parece también muy complejo, pero sí que creo que no se debe aprobar un fármaco sin que haya un plan de financiación, sin que haya un plan de financiación y, por supuesto, a nivel nacional. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, porque, bueno, nosotros sí que nos condiciona muchas veces esa negociación el uso del fármaco y aquí en la ciclina pues también nos condiciona, evidentemente. No sé cómo estáis en Sevilla y en Cádiz. Bueno, vamos a ver, en el caso de la ciclina, digamos, ahora mismo estamos bien. Pronóstico reservado, cuidado. Ese es el mío. ¿Por qué? Porque como hay una llamada de atención sobre el gasto, pues no vienen tiempos fáciles. De hecho, ya nos están sugiriendo ciertas cosas con las que yo personalmente no estoy en absoluto de acuerdo y que no tienen que ver con receptores hormonales positivos, sino tienen que ver, en este caso, con HER2 positivos. ¿Qué pasa? Que bueno, pues, como dije yo en una presentación que hice hace unos años en Toledo, cómo se le veía al oncólogo. Entonces ponía un título de crédito que ponía de abajo arriba médico, oncólogo, biólogo molecular, saber inglés, tener buena presencia, saber hablar en público, saber farmacoeconomía, o sea, todo por 2.000 euros al mes. Como que verás, no sé, a mí el tema me parece muy complicado. Yo cuando se toca este tema, supongo que por la edad, me gusta mucho una frase que hace ya unos años yo le escuché a Mariano Barbací en unos premios en el Alcázar de Sevilla. Entonces estaban los príncipes de Asturias, eran unos premios de la Asociación Española contra el Cáncer para los investigadores, y el Mariano Barbací, con mucha mala uva, el pobre mío, ha demostrado que no era políticamente correcto, así le ha ido, ¿no? Y pues dijo delante de la ministra, entonces una ministra socialista, dijo: en España se dedican a la investigación chiquichentos miles de millones de euros. Claro, todo el mundo puso la cara diciendo: oh, ¿cuánto? E inmediatamente dijo, dice, ¿ustedes saben a qué equivale eso? Al déficit de la radio televisión española en un año. Ese es el tema. Y bueno, más cercano, el doctor David Vicente hace una semana, en una de estas múltiples cosas que tenemos, puso una diapositiva en la que se equiparaba lo que se gastaba en fármacos oncológicos en cosas como cuántos kilómetros de AVE o cuánto valía un aeropuerto inservible en una provincia perdida de Castilla-La Mancha. Entonces, claro, es que esas son las cosas que hay que decir. Entonces, cuando a mí me dice, en este caso, mi querido compañero, amigo y jefe, lo que gastamos, muy bien, pero lo que gastamos, dime lo que está mal gastado, no lo que gastamos, lo que hacemos mal, lo que no tenemos en indicación, lo que hacemos incorrectamente, pero no el gasto total, porque 20 millones de euros, 40 millones de euros, ¿cuántos coches oficiales son? Claro, esa es la equivalencia, ¿no? Porque claro, es que a lo mejor no tienen que dar más dinero para investigación, para fármacos, para sueldos de médicos, ¿no? No sé, a lo mejor ese es el tema. Y nos hemos acostumbrado a recortar. Y que nosotros mismos encima somos los que nos autogestionamos. Bueno, esa es la maldita gracia del sistema de las unidades de gestión, ¿no? Claro, que nosotros mismos nos tenemos que gestionar y si no, pues la cosa no va bien. En fin, en definitiva, que yo estoy un poco sensibilizado con el asunto últimamente.
Te veo muy político, ¿eh? Muy político. Pero, Te veo que escucha, pero Rubén, te digo con esto, hombre, que yo soy un defensor, de hecho, bueno, toda mi vida hasta ahora he sido del sistema sanitario público andaluz, toda mi vida. Creo que hay que defenderlo. Creo que tenemos que... Yo mismo tomo conciencia ahora de cosas que claramente, y yo fui compañero del doctor Baena a la residencia, no la teníamos cuando nosotros éramos residentes, que era lo que valían las cosas. En fin, ahora sí lo tenemos una conciencia de lo que valen. Pero, hombre, creo que hay que ser un poco justo con todos nosotros. En el caso del cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, es decir, ¿qué aportan determinados fármacos? ¿Qué han aportado estos fármacos? Son de interés y, hombre, que alguien decida por nosotros. Y en eso estoy totalmente con lo que se ha dicho. Algo centralizado. Vamos a ver. No hablo de palvo. Pertuzumab no se puede poner. Mire usted, señora, no se lo puede poner. Si usted quiere ponérselo, tiene que irse a la privada. Y se lo puede pagar, se lo paga, pero no me dejas a mí como una especie de sí, pero hombre, y el de al lado sí, o el de arriba no, y yo no, sí, y yo no. Una falta de equidad que básicamente, yo creo esto lo podemos decir, sabemos todos, la característica española es justamente la falta de equidad, totalmente, y las diferencias que hay entre unos sitios y otros. Bueno. Pero no solo a nivel español, el estudio, o sea, el análisis que hacen en ESMO, lo mismo, o sea, también decía tanto que los ensayos clínicos no eran lo mismo a nivel de la Europa de Oeste como de la de leche y los gastos y el gasto farmacéutico tampoco era lo mismo. Pero la verdad es que a mí sí que me ha sorprendido que el gasto al final en productos, en fármacos oncológicos sea en torno al 7% y que eso no sea más que un 2% del gasto total. A mí eso me ha sorprendido muchísimo porque yo pensaba que iban a ser unas cifras mucho más elevadas. Ese es el tema. Me parece que al final es una miseria. La equivalencia de lo que estamos. Este tema sí que daría para estar toda la tarde y, bueno, te has tocado el tema de los ensayos clínicos, que esa es otra historia. Creo que el sistema sanitario público, a mi modo de ver, no valora adecuadamente lo que significa tener ensayos desde el punto de vista de los accesos a la nueva tecnología y del ahorro. Del ahorro, totalmente. Y del ahorro, porque son fármacos que si no se pusieran o habría que pagarlo o habría que poner una alternativa. Creo que bueno, has tocado también el tema de los accesos y como sigamos así, te digo de verdad que al final los pacientes los va a meter Rusia, Ucrania, Hungría y Polonia. Sí, sin duda. Espérate que me gustaría darle paso a José Manuel, no sé si tiene algo que añadir, José Manuel. Bueno, a mí me pasa algo parecido a lo de Manolo. Yo respecto de lo del gasto farmacéutico, sinceramente, antes estaba mucho más concienciado, pero últimamente que no, que es una cosa que la veo como mucho más secundaria. No tiene ningún sentido que los objetivos económicos siempre haya que ir a más y a más y a más, hasta el infinito. Es decir, objetivo reducir o reducir o reducir. Eso no tiene sentido ninguno. Entonces yo respecto del gasto estoy un poco como Manolo, de vuelta. Y respecto de la situación de... Soledad. Sí, yo creo que es eso, la vejez, es muy malo. Que respecto de la situación de Cádiz, pues es otro disparate, que no tiene sentido que la situación de acceso a los fármacos en Cádiz sea diferente a la de Jerez, que está a 40 kilómetros, a la de Puerto Real, que está a 10 kilómetros. Eso es un sinsentido. En Cádiz, ya lo he comentado antes, pues tenemos acceso libre, no tenemos ningún control, ni tenemos que pedir informes, ni nada respecto a Ribo y Palvo. Sin embargo, en Maciclip no podemos pedirlo, tenemos que pedir autorización a la Comisión de Farmacia y los argumentos es eso, que la Comisión Central de Sevilla no lo tiene autorizado y que es más caro. Entonces, nosotros estamos al revés. Eso yo. Pero es que es un disparate que en la misma provincia de Cádiz, hospitales diferentes tengan criterios diferentes. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo creo que nosotros tenemos poco margen de maniobra realmente. Parece que mira que dependen de nosotros. Yo creo que creemos poco en nosotros mismos y desgraciadamente hemos perdido el control de eso. Y es verdad que tenemos un poquito margen de maniobra. Nosotros lo que podemos hacer es aplicar lo que ellos nos dicen que tenemos para aplicar a las pacientes en indicación. Y cuando la hacemos nos dicen que gastamos mucho, digo, pues no sé, entonces empezaremos a no ponerle los tratamientos porque
Es el único margen de maniobra que tenemos. Nosotros no podemos elegir entre un fármaco carísimo y otro más baratísimo, pues eso ya lo han hecho ellos. Lo único que podemos hacer es sentar el tratamiento que pensamos que es mejor para ella, que es el que viene en la guía, vamos, que tampoco que sea... Pero además, Rubén, una metáfora que yo hago, que también la he dicho delante de la jefatura, y bueno, que quiero que me digan, claro, vamos a ver, en una situación de una ciudad, si tú vives, por ejemplo, en una ciudad en la que tienes una tienda de alto standing, en la que puedes comprar jerseys de cashmere a 1.000 euros, y tienes un Zara con un jersey muy bueno por 10 euros 20, pues sí, bueno, me puedo vestir con Zara, pero claro, si tú vives en Rodeo Drive y todo es Armani, Gucci, Hermès, pues claro, entre lo caro y lo carísimo, que es la situación que estamos pasando por la oncología en este momento. Se nos llena la boca también a los gestores de fármacos dirigidos, de terapia personalizada. Sí. Es que todo eso es caro. Todo es caro, desde las plataformas genéticas a las pruebas especiales de PET, desde los fármacos de la inmunoterapia a los inhibidores de ciclina. Es que, ¿qué cojo? Sí, pero también es cierto que aquí hago un llamamiento a la responsabilidad también de las empresas que nos dan los fármacos, que también deben de adecuarse al día, yo creo que vivimos. Y creo que desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Ya hemos llegado a -20, no sé qué más tiempo tenemos, pero creo que hasta aquí podemos, no sé si quiere decir algo más alguno de los ponentes o nuestro presidente. Bueno, yo la verdad que he estado súper a gusto con vosotros como siempre. Bueno, yo que soy bastante de esperanza y bastante optimista, en el momento actual creo que, quiero decir, que esto va a durar. O sea, no veo una perspectiva que os podamos decir, oye, pues Rubén, en febrero, marzo, abril nos vemos en Jerez o nos vemos en Cádiz. No lo creo, la verdad. Para el verano, yo te digo que para el verano. Bueno, también se iba a desaparecer el COVID en el verano y parece que lo que ha hecho es alimentarse de los rayos del sol. La vacuna. Abril, mayo y en verano nos quitamos la mascarilla. La vacuna vamos a dedicarle otro día una reunión entre nosotros, que también de eso tengo yo mi teoría. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que tenemos ahora, vamos a usarlo bien, nos estamos ubicando en un nuevo mundo que era desconocido. Está claro que los oncólogos, también los que somos más mayores, tenemos una gran capacidad de adaptación, porque aquí estamos y aquí seguimos. Yo la verdad que he estado muy a gusto, quiero agradeceros a vosotros que hayáis participado también un poco, hemos sido los primeros, habéis sido los primeros en organizar este encuentro, que como digo se va a repetir en varias zonas de la comunidad autónoma. Era un poco la idea mía como presidente, que ya me queda un cuarto de hora, de, digamos, diversificar actividades en toda la comunidad, de manera que no fueran siempre los mismos sitios, sino que tuviéramos una visión. Esta también era la idea que yo le agradezco públicamente a Natalia, la ayuda y el impulso que le ha dado al Real World Data, que la idea del Real World Data como sistema de evaluar también nuestro propio trabajo siga para adelante y en este caso el primero. Estamos haciendo nosotros algunos más y va a venir creo también otro de inmunoterapia desde Málaga. Daros las gracias por vuestra participación, a ti Rubén por haber aceptado la moderación y por supuesto a Pfizer la ayuda y el compromiso con este tipo de reuniones. Nos seguimos viendo, pronto vamos a tener nuestro congreso, que espero que veros a todos, que todos participemos. El congreso, tengo que deciros, como podréis comprender, ha sido muy complicado sacarlo para adelante. Va a ser completamente virtual. Tiene la parte positiva de que habrá una serie de eventos grabados que permitirá a la gente conectarse cuando quieran y una parte del directo. Espero que volvernos a ver pues, en 2 semanas, ¿no? Daros las gracias y darle las gracias, como he dicho, a Pfizer por haber tenido, digamos, la idea y el impulso de este tipo de reuniones. Muchas gracias por vuestra colaboración, ¿de acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias a todos. De verdad, muchísimas gracias.